En las vacaciones de Semana Santa y Pascua, así como la temporada de calor, se incrementa el consumo de agua potable en residencias porque la población llena sus piscinas. Se incrementa aproximadamente entre un 15 y un 20% el tema del consumo del agua en los usuarios domésticos. Te digo, hay usuarios que en sus casas ponen piscinitas, el calor es a veces con este tipo de climas que tenemos de 40, 42 y va a seguir aumentando la temperatura, el uso se incrementa constantemente. Es por eso que desde el año pasado, desde el mes de octubre, nosotros estamos dándole mantenimientos preventivos a nuestros equipos porque con la mayor capacidad de trabajo trabajan más y operan más y por eso desde el año pasado nosotros venimos trabajando para que los equipos estén funcionando en un 100%. El organismo levanta alrededor de 200 multas semanales porque los usuarios instalan una bomba directa afectando la presión de sus vecinos. Del ciberataque que registró el gobierno del estado, Castillo Sosa informó que los usuarios no pueden pagar de forma electrónica. Y el primer mes, les platico, eran 9,000 usuarios que habían realizado su pago por medio de WhatsApp. En el mes de enero se incrementó a 15,000. En el mes de febrero se incrementó a cerca de 23,000 usuarios y en lo que iba de marzo ya teníamos 30,000 usuarios que por la facilidad o comodidad era más fácil realizar el pago de su servicio desde donde se encontraran, ya sea en su casa, trabajo, haciendo deporte o en cualquier momento, ahí podían realizar su pago. Pero sí quiero decirles que más del 70% de nuestros pagos se siguen realizando en lo que viene siendo nuestros módulos de atención. El funcionario pidió a la población cuidar el vital líquido, checar sus conexiones y pagar a tiempo para que el organismo realice los trabajos de mantenimiento y ofrecer así un mejor servicio. Con imágenes de Juan Velázquez, Mayra Vences, Tele Yucatán te informa.